Soc l'Isabel Albiol i això és Mascafines. Al voltant de l'any 2000, la Carme Junyent va entrevistar 62 dones i d'aquelles entrevistes en van sortir converses molt xules i a part un llibret. Fa uns mesos, des de l'Ajuntament i concretament des de la Regidoria de Feminisme, em van demanar si volia fer o si m'agradaria fer una segona part d'aquell Mascafines. Penso que la Carme n'estaria molt contenta. Per altra banda, estic convençuda que la història local, la història de Masquefa, s'ha de transmetre parlant i escoltant entre nosaltres. I és important també que es faci des d'un punt de vista de dones, de mascafines i un punt de vista feminista. Benvinguts a un nou Mascafines. Avui estem a Can Prellada. Estem a casa la Marian. Hola, Marian. Hola. Gràcies per haver-nos obert casa teva. Encantada. On som? Perquè això no és ben bé casa teva. Va, explica'ns. Pues estamos en Ecofriendly, que es una casa de uso turístico en Camparellada y bueno, ecológica, y que nos estamos volcando pues para ofrecer un servicio cercano y un servicio también de conectar lo que son la gente que viene con Anoia y con Masquefa, con el comercio, con la restauración, con bueno, un poco eso, o sea, ofrecer un servicio de entender lo que hay alrededor y de poderlo disfrutar. Montserrat, que también estamos tan cerca, y bueno, un poco eso, y disfrutándolo mucho. Y de una manera eco, Porque... Sí, eso, bueno, porque entendemos que el turismo también puede ser un valor y si está consciente en ese sentido, pues puede aportar, puede hacer menos daño también y bueno, es nuestra filosofía, entonces nos gusta poderla disfrutar y poderla, a veces incluso educar, porque bueno, siempre aprendes, ¿no? Evidentemente. No, y dando ejemplo de lo que tú haces, pues eso, aprendes los demás. Y poniéndoles los recursos que puedan reciclar, que puedan pues, utilizar el compost, que puedan, no sé, minimizar el uso de las energías, usar la leña, calentar con el sol, enfriar con la sombra de los árboles, en fin, plantando plantas, sí, plantas aromáticas, luchando contra los mosquitos a veces pues con la lavanda y el romero y todo eso, en lugar de productos químicos, bueno, pues así. ¿Y este proyecto desde cuándo? Pues mira, pues surge poco antes, o sea, bueno, casi coincidiendo con la pandemia, y ahí pues tuvimos que cerrar, que estábamos abriendo y después volvimos a abrir y después pues aquí estamos, poco a poco. ¿Y tenéis gente de todo el mundo, sí, me decías? Sí, 90% nos vienen extranjeros, comunitarios bastante, pero también incluso extracomunitarios. Es como, cuando el otro día que estuvimos hablando y me lo explicabas un poco, me da la sensación como poner Masquefa en el mundo, ¿no? Sí, porque... Bueno, que te viene gente de todo... Sí. Bueno, gente que busca, que un poco también es eso, ¿no? Vienen a ver Barcelona, pero no quieren estar en Barcelona, quieren la tranquilidad que podemos ofrecer aquí. El poder dar un paseo y ver campo y ver naturaleza, pues eso sí. Pero luego pues tener museos cerca o poder ir a la playa o poder hacer excursiones a la montaña. Estamos en un sitio estratégico, ¿no? Estamos a casi 30 minutos, podríamos decir, de montaña, mar, ciudad... Y eso es estratégico. Le da un plus a todo tu proyecto. Sí. Muy bien. Sí. Vale, pues ya sabemos dónde estamos, sí. Ya sabemos que estamos con Marian. Marian, naciste el 27 de diciembre del 63, en Barcelona. Sí. Muy bien. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Barcelona? En el centro de Barcelona, sí. Vale. ¿Y Masquefa? Masquefa, pues bueno, surgió porque, bueno, yo he estudiado arte y entonces tenía un taller en Gracia, donde me dedicaba a hacer escultura. Hice unos estudios, después hice otros y... Todo esto nos lo tienes que explicar, vale, porque hemos empezado con lo del turismo, pero sí. Marian es una artista. Bueno, es una visión del mundo, Yo creo que ser artista es cómo ves el mundo, es un punto de vista más allá de lo que tú haces físicamente o plásticamente, que también, porque también puedes cantar o puedes...
el arte es, claro, sí, pues la danza, en fin, es muy de muchísimas maneras, ¿no? Bueno, en mi caso me especialicé en escultura, aunque he hecho pintura, dibujo, además, bueno, cuando te formas pasas un poco por todo, ¿no? Porque todo complementa. Pero bueno, me fascinaba lo tridimensional, el poder crear un objeto, que el objeto, digamos, que te molesta, que te provoca, que no es algo que tú cuelgas y ya está, sino que interactúa contigo, ¿no? Que le puedes rodear y ver qué pasa ahí, ¿no? Y por ahí pues me especialicé en escultura y claro, necesitas un espacio físico. Entonces pues yo tenía un taller compartido en Gracia y durante unos años, pero claro, bueno, yo iba de mi domicilio a mi estudio, cogía el autobús, era como que iba a trabajar, y Barcelona pues ya sabes que cualquier movimiento es a lo mejor media hora, una hora. Y entonces pues yo siempre tenía la idea de poder trabajar donde yo vivía, era como un sueño, ¿no? Tener el estudio que te levantas, tienes una idea o simplemente vas a ver qué creas, pero en tu casa, ¿no? Tenía una amiga que vivía en San Esteban, entonces conocía un poco la zona y entonces, pues bueno, en esa época mi compañera... primero Salir de Barcelona, sí. También porque, bueno, yo Barcelona la disfruté mucho en los años 90 culturalmente, bueno, ha tenido sus épocas, pero para mí los años 90 los viví... Fueron tus años fueron mis de años, formación, sí, de exposición, bueno, la cultura estaba por todas partes y Barcelona estaba empezando a posicionarse como pisando fuerte, digamos, ¿no? Que siempre ha tenido una trayectoria, pero en esos momentos yo lo viví así. Pero, bueno, no deja de ser una ciudad que a mí me ahogaba que lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo necesito, y después lo he entendido, ahora te diré por qué, necesito saber las diferentes estaciones, vivirlas, ¿no? O sea, y es porque hay una energía ahí, ¿no? Después si hablamos del Qigong, a lo mejor os surge, pues es que eso, digo, ¿yo por qué he llegado ahí? Claro, es que yo ya tenía esa sensibilidad, supongo. Entonces, bueno, para mí que todo sea gris y que no te... O sea, ves en el calendario hoy es primavera, no, yo necesitaba... Y esa vivencia cuando tú estás en el campo es que es imposible obviarla, ¿no? Porque... bueno, no sé, te estoy escuchando y evidentemente, claro que te entiendo, pero que hay mucha gente que vive en el campo y no nota las estaciones, te lo aseguro. Sí, sí, pero bueno... pero tú buscabas eso. Sí, yo buscaba eso y entonces el estar fuera y luego también el tipo de trabajo que yo estaba empezando a desarrollar estaba muy conectado con la naturaleza. Entonces me era muy difícil en una ciudad relacionada sí, sí, trabajar con materiales naturales, utilizarlos para la propia escultura. Yo he sido siempre muy experimental, o sea, aunque pues, he hecho talla de piedra, de madera, forja, todo eso, pero me ha gustado experimentar y experimentar pues eso con materiales que me rodean, ¿no? Y nada mejor que la naturaleza. Entonces, pues bueno, pues esa era la opción de salir de Barcelona y buscar un sitio, una casa, un lugar donde poder trabajar. Y ese fue el inicio. ¿Y cuántos años hace que estáis en Masquefa? Pues ya 34 años. 34 años. ¿Qué recuerdas de la Masquefa de cuando llegasteis? Pues al contrario por ejemplo, claro, mis compañeros, mis amigos de estudios o los amigos que teníamos, decían, os vais de Barcelona y luego para ir al cine, tenéis que venir aquí, era como que nos íbamos a un lugar remoto. A mí me encantaba pues eso, que ibas caminando a los sitios, que ibas a la panadería y te conocían, que te cruzabas con alguien y te saludaba, eso que no tiene la ciudad. Lo que buscabas claro, y lo que encontraste. Y luego que, bueno, no había tantos recursos como tenemos ahora, que también es verdad que te tenías que mover más para según qué cosas, pero tenía su encanto. Que bueno, que si no lo tenían te lo traían. Era una cosa que yo no lo viví como algo peyorativo de decir falta de cosas, sino otro tipo de vida que me gustaba y otra tranquilidad. O sea, porque tú vinisteis aquí sin hijos. Sí, sí, sí. Ahora eres madre de... Sí, bueno, de hecho nos casamos en la ermita de San Joan Zamora, o sea que ya decidimos empezar todo desde aquí. Una vez estuvisteis aquí, escogisteis casaros en San Joan Zamora. Sí. También dice de ti, ¿eh? Esa casa de San Joan Zamora es muy bonita. Eso, y eres madre de 3 hijos. Sí. Que han estudiado aquí, bueno, ahora ya pues ya son más grandes, sí, pero bueno, que lo hemos vivido todo desde aquí. Y lo de ser artista, bueno, evidentemente no es que decides ahora soy artista, pero tú estudiabas y... Sí, bueno, yo estudié bachillerato científico con una idea de hacer otro tipo de cosas, incluso me inscribí en la Universidad de Farmacia, empecé unos meses.
pero a la vez farmacia. empecé farmacia y luego salí corriendo. Bueno, En esa época, lo entiendo. en esa época había una masificación que ahora se dice, pero entonces éramos muchísima gente que había que hacer cola para estar más o menos cerca del profesor y poder escuchar. Y a la vez yo empecé también los estudios artísticos, empecé las dos cosas. Tú hiciste el científico, pero Sí. estabas jugando a dos... Sí, y yo veía que donde yo estaba a gusto y lo que me gustaba era yo, o sea, era poder crear, era poder plasmar y bueno, aprender, pero a la vez expresarme. Y lo otro era algo reglado que me gustaba, pero llegué a la conclusión que, digamos, que cualquiera que estudiaba eso lo podía hacer mejor o peor, pero iba a ser farmacéutico, o, en fin. Te entiendo. Y yo quería algo diferente, no sé. Bueno, escogiste, Me tenías las dos escogí y me opciones, sentía a gusto escogiste. así, sí. Y entonces, bueno, pues me dediqué, claro, es una vida muy dura porque después me dedicaba a la enseñanza mucho tiempo, pero en ese momento yo tenía el altruismo de pues, ser artista y exponer y bueno, en casa siempre me decían, a ver, ¿cuándo serás famosa? Bueno, ¿qué pasa? Que sí, empecé a hacer exposiciones. Vender una obra que sobre todo tú la ves como algo más experimental es muy difícil. Luego entras en lo que es el mercado del arte. El mercado del arte... Espera, perdona, Sí. te corto. No. Empezamos un poco. Sí. Empezaste a estudiar, Sí. estuviste en la escuela Massana. Primero estudié en la escuela Massana. Más sí. que nada, yo lo Sí, de ser sí. artista tengo que entender, Sí. igual es por eso que soy Sí. científica o yo qué sé, Sí, pero sí. empezaste en la escuela Sí, Massana. empecé que eran 5 años, pero no era universitario en ese momento. Vale. No, Ahora sí lo ahora lo es. es, en ese momento no. Y lo disfruté mucho porque realmente profesores muy buenos, profesores que eran en ese momento artistas, que además daban clase. Luego a nivel técnico, pues claro, taller, o sea, el de forja te daba pues ahí con el martillo, piedra, bronce, o sea, un poco todo y muy bien. Y luego pues eso, exponer, ver exposiciones, viajar, empaparte de lo que es el arte y de conocer artistas, todo eso. Pero claro, para ganar dinero, Se tiene que vivir, es lo que te vivir del arte es muy difícil, salvo que hagas determinadas cosas que yo por ahí no iba. Entonces te digo, lo que es el arte experimental, a veces efímero o a veces no tanto de performance, porque por ahí no he ido, pero bueno, a lo mejor más conceptual, o land art, que me gustaba mucho, pues eso cuesta y eso es difícil de vender. Y entonces, bueno, sí que es verdad que alguna obra vendí porque empecé a... ¿Alguna obra vendí? Alguna obra vendí, sí, sí, bueno, en alguna exposición No, vendí. pero que me ha hecho sí. gracia la expresión. Claro, porque bueno, además te sientes como alguien es capaz de pagar... Que no me estoy... No, pero te lo digo porque la implicación de que alguien que no Claro. conoces compre algo compre tuyo, algo tuyo. ya no es que venga a la exposición y te diga me ha gustado, no me ha gustado, que a lo mejor ni te enteras porque no estás allí, ¿no? Pero bueno, el galerista te dice, oye, pues ha gustado mucho, alguien compra, se lo lleva, lo tiene, paga. Has cogido una cosa que Sí, he hecho yo y va a quedar con esa persona pues el tiempo que quiera, ¿no? Pues eso está muy bien. Bueno, que yo encontré una manera de poder hacer obra en grandes dimensiones, porque si no también te limita mucho, ¿no? Pues claro, piensa que un artista no todo lo que hace es maravilloso, hay una trayectoria, a lo mejor tienes una idea, la vas desarrollando y haces algo y dices no, otra cosa, pues eso tampoco, pero llevas a una tercera que es así, y eso incluso todos los artistas consagrados tienen obra mejor, obra peor, sí, claro. Pero claro, ¿qué haces tú con el volumen de obra tridimensional que creas y que dónde la pones? Entonces yo encontré una manera de poder hacer obra grande que fue a través de un amigo, me pasó, bueno, no había enlaces entonces porque no teníamos internet, pero en Europa había, bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa, en determinados sitios, en verano, hacían simposios de escultura y entonces tú podías solicitar ir, cada uno en diferentes sitios, te hablo en general porque realmente es que hay... Cada año un sitio diferente, ¿quieres decir? Sí, pero bueno, pues hay en Alemania, en Francia, vale. En Italia, en Finlandia, en Dinamarca, entonces pues te enterabas y tú mirabas según tu interés, porque a veces ponen un tema, a veces eran más clásicos, porque a lo mejor era talla de madera y pedían que fuera figurativo, entonces yo decía, pues por ahí no, y otros que eran pues más... Tú claro, lo que sí, según pues un poco la idea que ya tenía, sí, y entonces normalmente son pueblos pequeñitos que se dan a conocer de esa manera, y pues a través de sponsors o así, pues consiguen pues que te dan alojamiento, algunos te pagan el viaje, otros no.
Pero era una manera de poder viajar y luego son estancias, no todos son iguales, porque cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? Pero suelen ser una semana mínimo. Y entonces te dan el material, que era lo que te ayudan, pues si es un trozo de piedra o un tronco o lo que sea, pues a moverlo, te dan las herramientas. Y claro, primero tienes que hacer un proyecto que les guste y que te acepten. Que te acepten para poder Sí, ir entonces a una esa vez te semana aceptan, tú estar tienes que allí. hacer lo que has diseñado. Y entonces vas allí. Es que un mundo tan desconocido para mí que Sí, estoy... yo tampoco sabía que existía, Bueno, no, pero yo, desconocido en general todo lo pues que estás estuve explicando. 11 veranos haciendo eso. 11 veranos, bueno, haciendo eso, Pudiendo hacerlo, sí. pudiendo hacer eso. Bueno, y de hecho ya el último fui con mi hijo mayor, que era un bebé, y ya después dije, esto es demasiado. Bueno, hay otras prioridades, bueno, se priorizan otras cosas. Pero bueno, ¿no? estaba muy bien porque además en esa semana conocíamos otros escultores que Claro, estaban... porque había gente de... Y encontrabas afinidades de gente que trabajaba parecido o interesado en tu obra, entonces a veces la misma organización pues nos daba, no sé, por la noche hacían un sitio que podías hacer un pase de diapositivas de tu obra, explicar. Entonces, se veía... Sí, era una se manera vivía. de conectar entre nosotros, de conocer gente, pues yo qué sé, me acuerdo de una señora Canadá, India, que trabajaba con un hacha, haciendo esos tótems que hacía, pues bueno, algo parecido, bueno, de todo el mundo, de Y tú China estuviste también. 11 años, Y entonces, 11 veranos. 11 veranos, sí. Interesante. Porque claro, yo me enteraba en invierno, entonces había un periodo de selección y bueno, si salía, salía. Y todo esto mientras pues, dices que... Terminaba de estudiar, sí. Vale. Y cuando terminé esos estudios, yo dije, bueno, pues ya está, ¿no? Ahora ya voy a exponer y tal. Pero claro, seguía estando la cosa de cómo me ganaba la vida, porque claro, los materiales cuestan dinero, el estudio costaba dinero. Y entonces vi que en ese momento o hacías una carrera universitaria, o sea, o tenías un diploma, o en algún trabajo de lo que pues, a mí me podía gustar, era muy complicado. Y entonces pues dije, bueno, pues me arremango y a Bellas Artes. Fíjate que yo tuve que hacer el examen de ingreso para entrar en la Massana y luego tuve que volver a hacer, como estaban las cosas entonces, el examen de ingreso para entrar en Bellas Artes. Y yo me acuerdo de decirle a la administrativa, decirle que yo he hecho 5 años en la Escuela Massana, que también debo decir Que yo sé mucho. A ver, no sé si sabía o no, pero yo no tenía malas notas, tengo que Ya, decir. O ya. sea, ahí había un reconocimiento. Bueno, y que aparte de los estudios que habías hecho y Sí, la formación, y había tú ya expuesto en tenías... Barcelona, en alguna galería ya con nombre. Y empezabas Empecé en por primero, Casales, y en primero, primero... pero no solo primero. Primero tienes que hacer el examen de ingreso para ver si podías optar a entrar. Bueno, entraste. Y entré. Evidentemente. Entré, sí. Entré y entonces, bueno, pues me acuerdo que incluso coincidí con 2 compañeros más que después hemos hecho obra juntos un tiempo, que también estaban parecidos que también habían hecho cosas anteriores. Un chico era alemán y el otro era de aquí. Y bueno, incluso como ya sabíamos hacer cosas, hubo algún profesor, por ejemplo en la especialidad de escultura, que nos pidió, ¿me ayudas con los alumnos? Claro. Pues a soldar o hacer, porque claro, ya sabíamos, ¿no? Y entonces, bueno, esto también te sientes, no soy uno más, soy algo antes hecho y se valora, ¿no? Claro. Pero sí. Así que 5 años más. Y bueno, hiciste la carrera. Sí, que ahora, que bueno, eso es lo que me dicen mis hijos, mamá, has hecho 2 veces lo mismo. Realmente no fue lo mismo. No me arrepiento de haberlo hecho porque además en formación, a ver, ahora la gente, los jóvenes tienen que hacer másters porque tampoco salen con todo. Y eso es como, bueno... después lo que me aportó también mucho fue que conseguí, bueno, también me llegó, porque estas cosas te llegan, a lo mejor pues porque tienen que llegarte, ¿no? ¿Y por qué estás atenta de que te... Sí, 2 posibles intercambios, que eso estaba empezando los Erasmus, no existían. Tenemos una edad, María. Tenemos una edad. Quiero decir que a veces ahora los jóvenes lo ven todo como que, igual que apretan un botón y tienen toda la información, y no te digo ya con la IA, que además le preguntas y te lo pone, sino que, bueno, costaba las cosas porque eran de otra manera, ¿no? Y sí, entonces 2 intercambios, uno me fui a Irlanda del Norte y estuve allí 4 meses, iba para 2, pero muy bien, además allí tuve un profesor muy interesante. ¿Y esto ya cuando habías hecho ya la eso carrera? Fue desde la Escuela Massana. Vale. Desde la Escuela Massana pude hacer los 2. En Irlanda, 4 meses. sí, en Belfast, que fue duro porque esa ¿Qué época... años estamos hablando? Pues el año 86. ¡Guau! El año 86. Belfast. Sí, Belfast en 86, pero bueno, supongo que también uno tiene que tener una edad
Sí, que igual hay cosas... ahora lo verías no como, ay, sé, qué miedo. yo ¿qué ahora a hago lo yo mejor un aquí? hijo mío me dice que se va a ver fácil y me da algo aquella porque se va él. época. Sí. Pero bueno, bien, además allí, bueno, todo lo que es el Reino Unido, las artes es una cosa, las potencian mucho y, bueno, una maravilla, la verdad que sí. Y luego al año siguiente a Escocia fui, a Edimburgo. Allí lo que hice fue serigrafía, me especialicé en cosas que yo no había podido hacer allí, no porque no hubiera, porque también hay serigrafía en la Escuela Massana, sino porque como hice escultura todos los años, pues otras cosas no hice, ¿no? Es como, tengo una amiga que dice que escoger es renunciar, ¿no? Pues Sí, sí, claro, bueno, todo no pronto, puedes, ¿no? claro. Tienes unos años limitados y tienes, pero bueno, entonces ahí sí y bueno, pues todo aporta, todo son instrumentos para luego desarrollar lo que tú quieres decir, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho. Hice serigrafía, pero también hice, bueno, lo que hacen diferentes tipos de impresión, incluso lo que son monotipos, que eso es lo que más disfruté, porque el monotipo tú actúas directamente en la impresión y haces, cada uno es diferente, o sea, no es pintura, es una manera de He visto trabajar. algo en tu... Bueno, Sí. es que soy muy inculta en No, no. todo el tema, pero creo que he visto alguna cosa que tienes publicado. Sí, Debe ser esto lo que sí. estás explicando. Bueno, a lo mejor Igual. de ahí no tanto, pero bueno, Sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, Vale. que quiere decir que eso tampoco no sabía ni que existía, ¿no? O, por ejemplo, hay una que es con azúcar y trabajas con azúcar para hacer la impresión, no solo con tintas. Y bueno, son, descubres cosas que ahí te quedan para algún momento Muy poderlo bien, utilizar, ¿no? muy bien. Y nada, y Ostras. luego pues he estado 30 años de docente trabajando, que también lo he disfrutado, hasta que llegó la pandemia y ahí pues lo pasé mal, lo pasé mal. Se coincidió con circunstancias personales, todo a veces confluye y a nivel docente en una pandemia, claro, es complicado Fue a complicado todos los y niveles, cada sí. uno explica lo que tenía que vivir, ¿no? Y entonces tenía la posibilidad de coger una excedencia y eso fue lo que hice. Sí, luego comentamos en casa y bueno, que sí. Yo quería cambiar de vida, quería cambiar, porque claro, yo estudio, me pongo a trabajar, soy madre y quiero disfrutar ser madre, hacer lo mejor que uno pueda como madre, pero también ser buena profesora. Y entonces el tiempo no te da, la energía cada vez dices tienes que elegir. Y entonces digo, bueno, ¿me pongo a esculpir y hacer mi obra y no sé qué en casa o tengo que llevar a mi hijo a la extraescolar y luego ayudarle con los deberes? Pues la elección Bueno, para mí fue clara, ¿no? aquellos a años te esos dedicaste años, más sí, a tus sí. Y no me hijos. arrepiento, pero o sea, creo que por eso yo pongo, ¿no? Pues que he estudiado Bellas Artes o que soy artista o tal, y madre, porque para mí ser madre es una profesión. Es que Bueno, es una profesión, y no tienes es de que... las No fáciles, es de ¿eh? las fáciles porque no te enseñan, tienes que ir aprendiendo, ¿no? Aparte tú tienes 3 hijos Sí, y sí, bueno, no hace falta que ahora nos pongamos a hablar de maternidad en plan, pero bueno, sí, sí, que sí. son 3 personas diferentes y Sí, lo que uno te ha ido bien en uno, en el otro exactamente, no, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces nadie te enseña, vas aprendiendo y por mucho que quieras leer no te funciona con el segundo No, o no, con no, el tercero, no vienen no con funciona los... así, sí. No. Y luego pues está la salud, que tienes también que cuidarlos y cuidarte y pues, en fin, es todo muy complicado y necesitas poner todo el foco ahí, ¿no? Bueno, Entonces lo otro queda un poco, se hace más pequeño, pero sigue estando ahí. Entonces lo que te bueno, es decía, que una persona, lo que te claro, preguntaba, lo que sí, decía antes, ¿no? Tú no escogiste ser artista, tú eres sí, artista sí, porque, sí, porque eres artista, porque tienes una sí, sensibilidad sí. y que se nota que la pones, pues Es supongo que que... yo creo que lo básico en un artista, ya te digo, de la disciplina que sea, es el punto de vista en el mundo. O sea, tú percibes todo desde otro punto. Que cualquier punto es válido, pero ese punto te hace cuestionarte cosas. Entonces, no solo te cuestionas, te preguntas y por el arte te puedes responder, es un canal también de expresión. A veces hay, bueno, el escritor a veces es muy claro, ¿no? Hay escritores que dices, es autobiográfico, bueno, no, pero tal. El escritor a lo mejor tiene un problema y escribe una novela de alguien que tiene un problema similar. Él lo está sacando, lo está a lo mejor solucionando, le hace que el personaje, pues el arte es parecido. O igual, tú ahí puedes solucionar cosas o preguntarlo para que otros lo vean y digan, pues aquí hay algo que hablar. Puedes hablar de ecología con el arte, puedes sensibilizar sobre cosas. Por ejemplo, yo llevo hablando de árboles, por decir algo, pues hace muchos años, pero muchos.
Pues porque, por ejemplo, los árboles para mí es algo natural, importante, algo que está ahí, que nos ha acompañado, que estaban antes que estuviéramos nosotros y que, bueno, ahora creo que se están volviendo a apreciar, pero que se ha tenido como algo, sí, bueno, es madera, uy, me molesta, o uy, me levanta el suelo, lo saco. Entonces, yo, a lo mejor pues haces obra hablando de árboles y puedes crear una sensibilización sobre, bueno, ahí el árbol es un objeto, es algo natural, es algo vivo, es algo que nos acompaña, es una energía, todo eso, ¿no? Y puede ser arte, ¿no? Pues sí, muy interesante. No, es verdad. Y de toda la obra que tú tienes, véndete un poco. ¿Dónde tienes escultura o dónde tienes...? Bueno, sí, de estas que he ido haciendo cada año, Sí. pues se han quedado en galerías o en espacios que se pueden ver, pero bueno, están... todo el sí, mundo. en Francia hay en un pueblo que se llama Boiron, otro que se llama Montgenèvre, que está en los Alpes, que ahí hice una especie de semillas, unas rocas, porque era un sitio que en invierno son pistas de esquí, que eso queda cubierto, y en verano es para hacer senderismo, y entonces se deshiela y aparecen. Aparecen Entonces, tus obras. al Ay, aparecer, qué chulo. las coloqué como si fuera un sembrado, pero cada piedra era una piedra así de granito, como que germinaban, y entonces, además eran unas piedras que nos dejaron elegir del cauce de un río, del lateral. Bueno, pues eso, para mí eran unas semillas, las titulé semillas y están allí, que se pueden ver. En Dinamarca también, en Cerdeña, hay en 2 sitios. Y luego aquí cercanos, ¿Me pues... decir más cerca? Más cerca, pues sí, bueno, con estos 2 compañeros hicimos bastante cosa en el Centro de Estudios de Barcelona, por ejemplo. Después hicimos una obra con la cosa de San Jordi, la festividad de San Jordi, ¿no? que nos pagó la universidad, y esta obra después se quedó en la Universidad de Barcelona y está en Bellaterra, que se puede ver, es como una trompeta, era como, bueno, una obra que todavía está allí, bastante sí, grande. ya sé cuál es, Sí, ya sé cuál es, la he esa está visto. ahí. Después en Calatorao, ahí fue uno de estos simposios, el primero que se hizo en Calatorao, perdón, en Calatorao. En Calatorao también es otro que se hizo, está cerca de Zaragoza, y ahí la Diputación se quedó con la obra y está en un parque. Y el que te hacía referencia es en Calaf. En Calaf se hizo el primer simposio internacional también, y ahí con estos 2 amigos participé y la obra pues se ganó el primer premio y está al lado de la iglesia. Son 3 piedras, que eran 3 rocas que estaban, bueno, tres como monolitos que estaban cerca de la iglesia, y bueno, ahí trabajábamos lo que es la memoria histórica del lugar, que es algo que cuando se hace obra para exterior pues nos gusta relacionarlo, ¿no? Bueno, es una manera de pensar, de que si tú pones algo en un entorno tenga relación con el entorno, Sí. ¿no? Bueno, que no todo el mundo, porque a veces No, ves, sí, bueno, ya te sí. digo que yo no entiendo, pero a veces ves cosas que dices, Sí. ¿esto qué pega aquí? Sí, bueno, a habrá nosotros de nos todo, gusta claro. porque igual que la arquitectura, a veces un arquitecto si va a hacer un edificio se fija en lo que tiene al lado, no siempre, No pero a siempre. veces sí, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la idea. Y ahí se quedó, se llama cargador, y es como, pues, como una máquina de subir y bajar esas piedras y de reciclar la memoria que había allí y volverla a poner, bueno, todo por ahí. Y bueno, algún sitio más habrá, pero bueno, así... Bueno, no, muy bien. Sí, sí, sí. Hay obras de Marian por el mundo. Muy bien, Marian. ¿Y el futuro? Bueno, pues el futuro, para eso decidí también la excedencia, porque dije, como tú has dicho, tenemos una edad, o tengo una edad. Y entonces cada vez vas viendo que sí, tú todavía en tu cabeza, a lo mejor yo me siento muy vital y muy joven y quiero hacer muchas cosas, pero a lo mejor ni el físico te da tanto como antes y yo qué sé, nunca sabes. Entonces, pues digo, bueno, yo quiero ahora dedicarme 100%. Es verdad que igualmente uno necesita vivir de algo, para eso tenemos Ecofriendly, para, bueno, que también es como una obra de arte al final, ¿no? O sea, también Es es... que te estoy escuchando y lo que te decía antes, no sé, una persona, yo tampoco, Sí. no lo sé, pero una persona como tú, con la sensibilidad que tienes, pues esa sensibilidad la puedes poner en una Claro, obra de arte o la claro. puedes poner en un proyecto como Sí, puede ser esta sí, casa sí. o, no sé, Bueno, o en cuidar tus hijos, no sé, claro. ¿no? Yo, por ejemplo, también, ahora salto un poco, pero que tiene relación, creo yo. Empecé con dolores de espalda, de mover piedras de manera que no tenía que hacer porque no me habían enseñado, en fin, todo eso. Y llegué a hacer yoga. O sea, de los dolores y de toma analgésicos dije yo, eso no quiero, ¿cómo hago ejercicio? Llegué a hacer yoga. Y yo empecé a hacer yoga aquí en Masquefa con un profesor, además. Quiero decir que, fíjate lo local, la calidad, ¿no?
Pues sí, sí, empecé a hacer yoga, que ahora ya hago yoga por mi cuenta, pero claro, el yoga también te lleva a la alimentación. También coincidió con mis hijos pequeños, que quieres darle lo mejor, la alimentación, en fin, va todo relacionado. Y después ya posterior, pero ya en época de la pandemia, he llegado al qigong, al qigong, a todo eso. Pero al final todo es lo mismo, son las energías, ¿no? Y es, bueno, pues esa energía que tú le pones en las cosas, ese punto de vista, pues lo puedes hacer creativo, lo puedes hacer que tú quieras comunicar. Entonces, ¿qué decíamos de la casa? Que también puede ser una obra de arte en el sentido de que tú pones una intención. Depende de quién venga, pues yo puedo hacer que las cosas, intentando que sean más de su agrado o que haya un confort ahí, ¿no? Explica lo de las sábanas, por favor. Ah. Que es que... y eso como pequeño ejemplo. Bueno, pues claro, dependiendo de quién viene, pues yo intento elegir o el color o no sé, que tenga algo Pero que no les sensibilice. preguntas. No, no, no. Pero claro. bueno, según lo que tú percibes Sí, de la tampoco persona que todos te me va... comunican cómo son Bueno, cuando... bueno, no, pero a que veces sí, tú o lo que yo escoges imagino. el Claro, tipo sí. o el color de las sábanas Sí, según... igual que cuando vienen pequeños, pues les pregunto las edades y les pongo juguetes, pues para que estén entretenidos y estén más cómodos, o ponerle algún caramelo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la idea? Pues bueno, que ese sea una manera de tener una ganancia, aparte de disfrutarlo, y luego tener la posibilidad de seguir haciendo cosas. Que de hecho yo nunca he parado, ni con los hijos, ni nada, o sea, a lo mejor he parado de producir, pero no he parado de crear. pensar, claro. Entonces, bueno, a lo mejor apuntaba en una libreta o tenía ideas y pues le iba, o hacía dibujos, o descubrí Instagram, que para mí ha sido, pues bueno, claro, también en nuestra generación, que la imagen se transmitiera era algo muy difícil, porque ¿cómo la transmitías? Pues o un galerista que hacía fotos y se publicaba, que además los flyers, como se llaman ahora, cuestan un dinero, o sea, era muy difícil, o que saliera en un periódico, pero es que tampoco es tan fácil, ni a lo mejor era bueno que salieras, ¿no? Depende de la crítica. Entonces, ahora poder tener, que tú pongas tú mismo la imagen de lo que tú quieras y eso salga al mundo, para mí es algo... Y de ahí he llegado incluso a que hay obras que es la misma fotografía, ¿no? Que no descubro nada, pero yo he llegado ahí que a lo mejor no hubiera hecho fotografía. Hice fotografía para aprender, de hecho incluso con la cámara estenopeica teníamos que hacer, o sea, los rudimentos, pero no me dediqué a la fotografía, no era un medio... Y ahora no. las has vuelto a utilizar. Y ahora la utilizo porque, claro, si tú quieres la imagen final, a veces no hace falta crear una obra que sea ya consolidada, sino que puedes hacer pues un montaje y hacerle una foto y después desmontarlo. Con lo cual, yo que soy muy práctica, no te ocupa, pero tienes la obra final. O manipular esa obra, con tanto que yo tampoco tengo demasiados conocimientos, ¿no? Pero puedes manipular esa imagen y que la obra sea el final manipulado. Entonces se abre unas posibilidades inmensas y entonces en el Instagram pues llegas también a gente, tienes a veces pues, respuestas de gente, entonces es como una galería, ¿no? Bueno, de hecho es Sí, una galería que tú... Galería de fotos, ¿no? Galería de fotos, exactamente. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos y Perfecto. bueno, con ideas seguramente de exponer próximamente cercano. ¿Sí? Ahí lo dejo. Sí, venga. Hasta que todo esté ya No nos atado y puedes bien decir nada atado. más, ¿no? Bueno, pero has esperemos dado que ya la sí. pista. Sí, porque también yo soy una persona que me gusta mucho tener, soy muy estructurada y si yo tengo una fecha, me implico. Si está en el aire, pues a veces es un poco, pues hoy sí, mañana no. Bueno, pero pienso que valdría la pena. Y mientras tenga ideas, que siempre digo, el día que me levante y diga, pues ya no sé, pues entonces cierro. Pero mientras tenga ideas y vea cosas y me motive y me provoque, pues quiero seguir diciendo a la gente cosas que quiera escuchar, ¿no? O ver. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, no sé si quieres añadir algo más, Pues, pero no sé si has estado cómoda. Muy Yo en tu caso he cómoda. estado muy cómoda. Muy cómoda. Muchísimas gracias. A ti por Y- dar esta oportunidad, que también cuando me lo propusiste pues me sentí halagada y sorprendida, ¿no? ¿Quién Pero, me tenía bueno, que decir cuando te lo dije? Me acuerdo perfectamente Sí. una tarde en la farmacia. Sí. Y que dijiste, ya, pero es que yo hago otras cosas Claro. aparte de tener... Y, Sí. ostras, y claro, ha sido como una caja de sorpresas, Mariana. Claro, porque yo me siento, bueno, tengo un nombre artístico que es Anaira Sí, y que en realidad es Marian al revés. sí, sí, sí. Pero que, bueno, yo soy esa persona, es como más me siento. Luego puedo hacer muchas cosas, igual que fui profesora o docente, pero, bueno, son facetas en la vida, ¿no? Pero que te agradezco muchísimo que nos hayas, bueno, que
primero que me dijeras que sí enseguida, porque dijiste que sí, y cuando me dijiste sí, pero me gustaría hablar, y, ostras, claro, me quedé súper sorprendida. Bueno, me has dado la oportunidad, o sea que yo doblemente agradecida. Gracias. A ti.